Bien, chicos, hoy vamos a repasar cómo hacer binomios al cuadrado, tanto para suma como para resta. El día de hoy, en este primer ejercicio, vamos a hacerlo con suma. Tenemos dos opciones. La opción 1 es identificar que hay una fórmula notable y la vamos a trabajar como fórmula notable. Y la opción 2 es hacerlo mediante la multiplicación de binomios. En este caso, opto primero por hacer la multiplicación. Tendríamos x más 5 multiplicado por x más 5. Es decir, la expresión que nos dan la vamos a escribir dos veces. La vamos a multiplicar uno por uno. El primer término del primer paréntesis por el primer término del segundo paréntesis, es decir, x por x, x a la 2. Entonces, luego vamos a escribir el primer término por el segundo término del otro paréntesis, que sería x por 5. A la hora que digo x por 5, eso es 5x. Como ambos son positivos, pues escribo positivo. Lo mismo a la hora de multiplicar. Más 5 por x. Como ambos son positivos, va positivo. Y 5 por x, 5x. Y me falta una última multiplicación que sería el 5 por el 5. Para obtener 5 por 5, 25. Es decir, todos los términos del primer paréntesis los multiplicamos con todos los términos del segundo paréntesis. Una vez que tenemos todas las multiplicaciones, nos vamos a fijar quiénes son semejantes. Recordemos que los semejantes son los que tienen las letras y los exponentes exactamente iguales, como en el caso de los dos del centro. Ellos no son semejantes con el primero porque el primero tiene un x a la 2, tiene una potencia 2. En cambio, estos otros tienen una potencia 1, es decir, tienen las letras exactamente iguales. Por lo tanto, procedemos a copiar x al cuadrado como está y sumar los dos términos del centro. Más 5 sería 10, la x se deja tal cual y a eso le sumo 25. Y este ya es el resultado final, es el desarrollo de este binomio. Como les dije, esto es una opción. La otra opción es recordar lo que dicen las fórmulas notables. Tenemos tres tipos de fórmulas notables. En este caso vamos a trabajar la que tiene suma. La que tiene suma diría el primer término lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, primer término al cuadrado más el doble, que siempre va a ser un 2 lo que pongamos, por el primer término por el segundo término, más el segundo término al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto es lo que seguimos cuando montamos la fórmula notable. Voy a identificar con azul todo lo que está en el primer término, o sea, x. Y voy a representar con naranja todo lo que está en el segundo término, o sea, el 5, ¿verdad? En este caso tendríamos, según la fórmula, dice el primer término al cuadrado. Como mi primer término es x, entonces sería x al cuadrado. Más el doble, que doble siempre es un 2 por el primero por el segundo. Es decir, el primer término que es x por el segundo término que es 5, más el segundo término al cuadrado. ¿Quién es el segundo término? 5 al cuadrado. En este caso tendríamos x a la 2, multiplicamos todos los términos del centro que serían más 2 por 5, 10 por x, 10x. Multipliqué primero los números para mayor facilidad. Más 5 a la 2,
25 porque es 5 por 5. Y como podemos observar, esta respuesta es exactamente la misma que obtuvimos a la hora de hacer la multiplicación de binomios. ¿Cuál hagamos? Gusto de cada uno. Muy bien, ahora vamos a hacer una, pero con resta. Por ejemplo, 5 le resto 3x, que lo voy a elevar al cuadrado. En este caso ya hemos dicho, como fue el otro anterior, en este caso tenemos dos maneras de hacerla. La primera, que sería con fórmula notable. La fórmula notable la tenemos aquí anotada, es el primer término al cuadrado y como ahora el signo es negativo, ya no va más, sería menos. El doble del primero por el segundo y el segundo siempre va a ser suma, que va a ser el segundo término al cuadrado. El 5 es el primer término. El 3x es el segundo término. Tenemos que tener cuidado por que tiene dos cositos, es decir, tiene el 3 y tiene la x. En este caso dice la fórmula notable, el primero al cuadrado, o sea, 5 al cuadrado, menos el doble por el primero que es 5, por el segundo que va a ser todo completo 3x, más el segundo al cuadrado, que en este caso debo poner paréntesis porque tiene más de una expresión. Y resolvemos esto. 5 cuadrado nos da 25 menos, y multiplico los números. 2 por 5, 10, por 3, 30. 30x más, y acá tenemos que tener mucho cuidado porque este 2 afecta tanto el 3 como la x, es decir, lo eleva. 3 a la 2 serían 9 y x a la 2 sería x a la 2. Esta sería utilizando la fórmula notable. En el caso de que no queramos utilizar fórmula notable, podemos multiplicar dos veces el mismo paréntesis y realizar la multiplicación entre binomios. ¿Qué sería eso? 5 por 5 tendríamos 25. 5 por menos 3x, entonces 5 por menos 3, menos 15 que tiene la x. Luego haríamos menos 3 por 5, menos 3 por 5, menos 15x y menos 3 por menos 3, menos por menos más. 3 por 3, 9, x por x, x a la 2. Y nos preguntamos si podemos sumar algo. En este caso, los dos términos del centro se pueden sumar porque tienen las letras exactamente iguales. Si no la tuvieran, no lo podemos sumar. 25 se conserva, menos 15, menos 15, menos 30 con x, más 9x a la 2. Y el resultado que obtuvimos es exactamente el mismo que obtenemos al desarrollar esto como si fuera fórmula notable. Pero ¿qué pasa ahora si lo que tengo me involucra fracciones? Bueno, exactamente lo mismo. Tengo dos maneras para hacerlo, una utilizando la fórmula notable y otra utilizando la multiplicación de polinomios. En el caso de la multiplicación de polinomios, tenemos que multiplicar el paréntesis dos veces y multiplicar todos con todos, que significa el primero por el primero. Entonces multiplicamos 5 por 5, 25. 3 por 3, 9. Y así tenemos 25 novenos. Luego 5 tercios por x nos daría 5 tercios x. Luego
5 tercios, ya multiplicó los dos de los otro paréntesis, entonces nos devolvemos al primer paréntesis que me falta x por 5 tercios, que sería 5 tercios de x, y luego x por x por x por x al cuadrado. Los dos términos del centro son semejantes. ¿Cómo lo sé? Porque tienen la misma letra con la misma potencia. El resto de los números se conserva. Recordemos que cuando sumamos, solo sumamos los de arriba. Si el denominador es igual, se conserva porque son fracciones homogéneas. 5 más 5, 10 y se conserva el 3, se conserva la x y conservamos el x cuadrado. Esta sería la solución si estuviéramos multiplicando binomios. Si lo que aplicamos es la fórmula notable, volvemos a la misma historia. Primer término al cuadrado. Identifiquemos quién es nuestro primer término. Nuestro primer término es 5 tercios y nuestro segundo término es x. Entonces nos quedaría primer término al cuadrado, 5 tercios al cuadrado, más, porque el signo del binomio es positivo, el doble del primero, que es 5 tercios, por el segundo, que es x, más el segundo al cuadrado. En este caso, recordemos que este paréntesis, el 2 afecta al 5 y el 2 afecta al 3. Ambos tenemos que elevarlos al cuadrado. 5 a la 2, 25. 3 a la 2, 9. Más, multiplicamos 2 por 5, 10 por x, 10x. Recordemos que todo lo de arriba se multiplica y todo lo de abajo se multiplica, que solamente tenemos 1 por 3 por 1, que sería 3, más x a la 2. Y así comprobamos que hacerla por multiplicación de binomios da exactamente lo mismo que resolverla por fórmula notable, cada quien como le guste más. ¿Y qué les parece si nos ponemos un poquito más interesantes? Es decir, tenemos este binomio 2 tercios de x más 4 séptimos. En este caso, primero lo voy a resolver por fórmula notable. Identifiquemos claramente que todo esto, 2 tercios y la x, es el primer término y 4 séptimos es el segundo término. Entonces tendríamos el primer término, o sea, 2 tercios de x, todo al cuadrado, más, porque el signo es más. Si fuera menos, entonces ponemos menos. El doble por el primero, que es completo, 2 tercios de x, por el segundo, que es 4 séptimos, más el segundo al cuadrado. Recordemos la importancia de colocar paréntesis acá. Ahora vamos a ir a la calculadora si nos recordamos cómo multiplicar paréntesis y cómo utilizar potencias con fracciones o multiplicar fracciones. Y entonces llamamos a la calculadora y vamos a poner únicamente los números sin las letras. Paréntesis, fracción, 2 tercios, me corro, cierro el paréntesis y lo elevo al cuadrado. Únicamente puedo resolver en la calculadora aquellas expresiones que sean numéricas. Le presiono el igual y efectivamente el 2 afectó al 2 y el 2 afectó al 3 y esto nos da 4 novenos y no podemos olvidar escribir el x cuadrado, que también resulta de resolver este paréntesis. Más, vuelvo a la calculadora y voy a escribir todo lo que está acá en esta multiplicación, pero únicamente la parte numérica. Es decir, 2 por 2
tercios por 4 séptimos. Y eso nos da 16 dividido 21. Esta multiplicación da 16 veintiunavos de x. No debemos olvidar esta x. Más, y lo mismo acá. Si ponemos en la calculadora 4 a la 2 nos da 16 y 7 a la 2 nos da 49. Esto sería utilizando la fórmula notable. O también podemos hacer la multiplicación de polinomios, que es repetir el paréntesis 2 veces 2 tercios de x más 4 séptimos por 2 tercios de x más 4 séptimos. En este caso tendríamos el primer término completo por el primer término del otro paréntesis completo, este por este, que vendría siendo 2 tercios por 2 tercios. Recordemos que multiplicamos en línea, pero si no acudimos a la calculadora, ponemos 2 tercios por 2 tercios y obtenemos 4 novenos. En este caso, 4 novenos de los números y también x por x, x a la 2. Luego tenemos 2 tercios de x por 4 séptimos. Recordemos que multiplicamos el de arriba con el de arriba y el de abajo con el de abajo. Entonces sería 2 por 4, 8, x y 3 por 7, 21. Más, y realizamos la otra, que sería 4 séptimos por 2 tercios de x. 4 séptimos por 2 tercios, el de arriba por el de arriba, el de abajo por el de abajo. 4 por 2, 8, que lleva la x, y 7 por 3, 21. Más, y me queda la última multiplicación, que sería 4 séptimos por 4 séptimos. 4 por 4, 16 y 7 por 7, 49. Sumamos los dos términos del centro porque son semejantes y tendríamos 4 novenos de x a la 2 más 8 y 8, 16. Recuerde que en la suma de homogéneas se conserva el de abajo y solo se suma lo de arriba. La x queda igual porque son solamente semejantes y al final 16 49avos. Y acabamos de comprobar cómo hacerla por binomio da exactamente lo mismo que utilizar la fórmula notable.